Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio titulado Primera sentencia penal empresarial en Perú, riesgos inmediatos y la necesidad urgente de un modelo de prevención. Este espacio ha sido diseñado para reflexionar, analizar y debatir el impacto de esta sentencia histórica en el ámbito empresarial en nuestro país. Para ello, identificaremos las principales lecciones para el mundo corporativo peruano y demostraremos por qué el modelo de prevención de delitos debe ser una necesidad, una prioridad estratégica para mitigar riesgos legales y reputacionales críticos. Muy bien, a continuación invitamos a Juan Diego Ugaz, socio del área de Derecho Penal Empresarial y Compliance, y a Eric Palau, asociado principal del área de Derecho Penal Empresarial y Compliance, quienes abordarán los temas: análisis de la sentencia condenatoria, problemáticas identificadas en la sentencia condenatoria y finalmente la importancia del modelo de prevención de delitos. Juan Diego Ugaz es socio de Payet, Rey, Caubi, Pérez Abogados, especializado en Derecho Penal. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha cursado una maestría en Derecho Penal, estudios de doctorado en Derecho Penal y cuenta con un título de experto en victimología, todos ellos otorgados por la Universidad de Sevilla. Actualmente es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Lima y en la Universidad Católica del Perú. También ha sido pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington, D.C., Estados Unidos. Por su parte, Eric Palau es asociado principal de Payet, Rey, Caubi, Pérez Abogados y especialista en Compliance y Derecho Penal Económico y de la Empresa. Es abogado por la Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y una maestría en Cumplimiento Normativo en Derecho Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene amplia experiencia asesorando a empresas nacionales y transnacionales en la prevención de riesgos penales mediante diseño, implementación y auditoría de programas de compliance, así como en investigaciones internas y litigios penales. Muy bien, les damos el pase y bienvenidos. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Antes que nada agradecerles por tomarse el tiempo de estar aquí esta mañana con nosotros. También gracias al Instituto Peruano de Compliance por la organización. Y bueno, esta mañana nos toca hablar de un tema bastante interesante. Nosotros ya venimos trabajando como estudio en la implementación de modelos de prevención desde hace ya un buen tiempo, pero y algo que siempre nos preguntaban constantemente los clientes era si es que ya teníamos un caso donde existiera algún tipo de sentencia o no contra una empresa por responsabilidad penal, que es algo de lo que vamos a hablar ahora. Y bueno, no teníamos una acusación, teníamos un proceso que es este del que vamos a hablar, y finalmente ya hemos tenido una sentencia, bueno, de primera instancia, aún no es definitiva, pero que ya nos da una idea del criterio que tiene nuestro legislador para resolver casos como este. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto. Primero vamos a hablar de los antecedentes muy genéricos del caso para que tengan una idea de qué trataba el caso y cuál era la imputación, ¿no? La empresa imputada y sancionada en este caso es Alfa Consult, que es una empresa que se dedicaba a prestar servicios básicamente de evaluación de proyectos de inversión y de ingeniería grandes, que como ustedes saben, por ley normalmente necesitan una empresa que supervise el cumplimiento de la ley. Esto justamente era lo que hacía esta empresa Alfa Consult, que además formaba parte de diversos consorcios encargados de la supervisión de proyectos de gran envergadura, de gran infraestructura, como la IRSA Norte y la IRSA Sur, los cuales, como ya sabemos, estaban encargados en el tema de la construcción de Odebrecht, ¿no? En este caso en particular, lo que se imputa al gerente general y después veremos a la compañía es haber recibido supuestamente sobornos por parte de Odebrecht, ¿no?, en una cuenta privada de Andorra para favorecer a la empresa brasileña durante la competencia. El mecanismo era
de que Odebrecht pues, le daba estos sobornos a esta empresa para que dijeran que todo estaba conforme, todo estaba ok con la supervisión de la obra a cambio de un sueldo. Pero no solamente se dedicaron a hacer eso, sino que también encontraron otro negocio ilícito favorable, que era gestionar justamente fondos ilícitos de sociedades offshore vinculadas a Odebrecht, ¿no? Que se transferían a estas empresas fuera del Perú para ocultar sobornos, y lo que hacía finalmente esta empresa Alfa Consult es devolvía de alguna forma ya limpio el soborno a Odebrecht a cambio de una comisión. Entonces tenemos por un lado que facilitaban los sobornos y por otro lado que recibían sobornos también para incumplir con sus funciones de supervisor. Todo esto vinculado siempre a Odebrecht. Y luego tenemos que el hijo del gerente general, porque esto era una empresa familiar, asumió la gestión de esta cuenta bancaria, continuando con las operaciones ilegales y adquiriendo bienes con el dinero. Entonces, en resumen, lo que tenemos es que esta empresa bueno, aparte del giro del negocio, que era la supervisión, estaba estrechamente vinculada con actos de corrupción de Odebrecht y fue instrumentalizada la compañía a través del dueño y de los gerentes para favorecer actos de corrupción. Digamos que esto, de forma genérica, son los hechos. Ahora vamos a la imputación que se hizo a la empresa, ¿no? Y brevemente, esto ya muchos de ustedes lo saben, pero la novedad, digamos, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es que en un proceso penal donde se impute una persona jurídica, además de la persona natural, es que vamos a tener a dos imputados diferentes, la persona natural y la persona jurídica. Y la gran novedad es que uno no depende del otro. Puede ser que el proceso termine contra la persona natural porque muere, por prescripción o lo que fuera, pero que continúe contra la persona jurídica. Son totalmente independientes, que era algo que no pasaba antes en nuestra legislación, como ya vamos a ver. Entonces, teníamos por un lado, en este caso, la imputación a las personas naturales por actos de corrupción, pero también tenemos la imputación distinta a la empresa como persona jurídica. Y justamente lo que se le imputaba a la compañía, en este caso Alfa Consult, es haber sido instrumentalizada por su gerente general, con la participación del hijo, entre los años 2010 y 2018 para el ocultamiento de fondos. Aquí el tema de la temporalidad es bastante importante y ya lo vamos a ver, ¿no? Porque hay un tema de cuándo entró en vigencia la norma, cuándo no entró, qué tiempo tuvieron para prepararse o no, y cómo es que vamos a imputar estos delitos a la compañía tomando en cuenta la vigencia de la norma, que es algo que ya vamos a desarrollar. Pero es algo interesante, como conversaba con alguien ahora, muchos de estos delitos graves se descubren muchos años después, ¿no? Los casos de corrupción de Odebrecht, de las CIRSAs, de Toledo, son casos que se han investigado a partir del 2016, 17 y son hechos del 2004, 2005. Entonces podría pasar al día de hoy que alguna empresa que ustedes representen o lo que fuera pueda ser imputada, esperemos que no, por hechos que son muy antiguos y que no necesariamente van a estar prescritos porque las penas son altas. Entonces ahí tendremos que ver, oye, ¿qué norma aplica para la persona jurídica? Es algo de lo que vamos a conversar ahora, pero es interesante y quería resaltar justamente la fecha de imputación, que es 2010 a 2018, porque no es un dato menor conforme vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, según la imputación de la Fiscalía, además, producto de estos hechos ilícitos que he descrito, pues la empresa se habría visto beneficiada y el delito que se habría imputado es el de lavado de activos agravado, que como les decía tiene penas bastante altas y hace de que, por más que los hechos puedan ser muy antiguos, la acción penal no haya prescrito y se pueda seguir investigando y sentenciando como ha sucedido en este caso. De hecho, vemos que las sanciones fueron bastante altas. El gerente general ha sido condenado a 35 años de cárcel, el hijo a 20 años de prisión, y acá viene lo interesante, que es la sentencia para la persona jurídica. Obviamente a la persona jurídica no la podemos meter a la cárcel, entonces las sanciones van a ser distintas a la coerción personal que sufre una persona natural. Entonces, en este caso, se ha puesto una multa de casi 7 millones de soles, vean ustedes la envergadura de la multa, una inhabilitación además que implica una prohibición de recibir directa o indirectamente dinero, del dueño, una reparación civil de poco más de 3 millones de soles más intereses y el decomiso de la fianza de 319.000 soles. Como ven ustedes, en este caso, la sentencia, la consecuencia para la persona jurídica ha sido bastante severa, ¿no? Estaba pidiendo más de 60 delitos, pero finalmente solo se aprobaron 37, pero como repito, la tendencia es que esto va a seguir aumentando. Entonces, lo importante es que al día de hoy son 37 delitos. Para los demás delitos, si una persona natural comete un delito, valga la redundancia, en favor de su empresa y no está dentro de estos 37 delitos, no significa que la compañía no va a tener consecuencias. Sí que las va a tener,
pero ya no como una sentencia penal o como una imputación penal, sino como consecuencias accesorias a el delito que se le imputa a la persona natural. La diferencia, en un poco lo que hablaba al comienzo, es que en las consecuencias accesorias, sí la responsabilidad de la empresa está atada a la responsabilidad de la persona natural. Si la persona natural no tiene responsabilidad penal, la empresa tampoco lo va a tener. Si se muere el imputado, por ejemplo, se extingue la acción penal para él y también para la empresa. Esa es la gran diferencia con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en la cual es independiente la responsabilidad de la empresa respecto de la responsabilidad de la persona natural. Entonces, consecuencias accesorias se determinan cuando se emite la sentencia contra la persona natural. Y el juez dice, sentencio a la persona natural a tanta pena de prisión y además, como él ha cometido el delito en favor de la compañía, vamos a aplicarle estas consecuencias accesorias a la compañía. Esto está vigente desde el año 91, está en nuestro Código Penal, artículo 105, ahí se regulan estas consecuencias accesorias. Como les decía, aquí hay un régimen de heteroresponsabilidad en la medida en que solamente puede haber responsabilidad penal para la compañía si es que previamente se ha determinado la responsabilidad penal de la persona natural, que además tiene que haber cometido el delito en favor de la compañía que representa. El delito tiene que haberse cometido, como decía, en el marco de la actividad de la empresa, utilizando su estructura y favoreciendo a la compañía. Tiene que haber algún tipo de relación definitivamente entre el delito que comete la persona natural y la compañía, eso sí. Como les decía, aplica a cualquier delito que tenemos en el Código Penal hasta el día de hoy, excepto los 37 que están en la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Y las sanciones, vemos que son similares en su concepto, de repente en el tamaño son menores, pero tenemos clausura de locales, establecimientos, disolución de la empresa, suspensión de actividades, prohibición de realizar actividades y la multa, que vamos a ver que es mucho menor que la norma 3424, que puede ir entre 5 OITs a 500. Entonces, este es un primer concepto que hay que tener claros, consecuencias accesorias, repito, aplica para todos los delitos que no están dentro de los 37 de la responsabilidad de la persona jurídica y, lo más importante, es que sí o sí estas consecuencias están atadas a que exista la responsabilidad penal de la persona natural que actúa en favor de la empresa cuando comete el delito. Y lo nuevo, y lo que nos trae hoy día a este conversatorio es la Ley 3424, que a diferencia de las consecuencias accesorias que les he comentado, como ya adelantaba, aquí tenemos una responsabilidad penal para la compañía independiente de lo que suceda con la persona natural, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, esta norma regula la responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica. Acá hay un tema de autorresponsabilidad que es absolutamente autónomo, como ya comentaba. La vigencia de esta norma es para hechos que suceden desde enero del 2018. Este es un dato bastante importante, porque a partir del primero, cualquier hecho que se cometa desde ahí en adelante, y que esté, por supuesto, dentro de estos 37 delitos, va a dar la posibilidad al fiscal de imputar responsabilidad penal a la compañía. Entonces, esto es bien importante porque en derecho penal el plazo de prescripción se empieza a contar desde el momento en que se comete el hecho, y la norma que vamos a utilizar para imputar o no responsabilidad a la persona jurídica es a partir de enero del 2018. Y justamente, como vamos a ver ahora, y como les decía, que es un tema no relevante para el caso, es que este caso tiene hechos que van desde el 2010 hasta el 2018. Entonces hay hechos que son antes de la norma y hay hechos que serían después de la norma. Entonces ahí hay una problemática de la cual vamos a conversar que es bastante interesante. Entonces, para seguir con la ley 3424, entonces aplica cuando algún miembro de la empresa comete cualquiera de los 37 delitos en beneficio de la compañía. En realidad el concepto es igual, como ven ustedes, que en el de las consecuencias accesorias. La única diferencia es que aquí se comete uno de estos 37 delitos después del 2018 y va a traer como consecuencia que sean responsabilidades independientes. Las sanciones sí son mucho más altas. Las multas van entre 10 UITs, ¿no?, a 10.000 UITs, que son más de 53 millones de soles, ¿no?, que pueden ser incluso o no menor del doble ni el máximo del sextuple del beneficio que se ha obtenido. Se puede determinar la inhabilitación, la cancelación de licencias o permisos, la clausura de establecimientos o la muerte de la empresa. O sea, acá puede haber una sentencia de muerte para la compañía, que es la disolución. Cuando es una compañía que el Poder Judicial, el juez, determina que es una empresa criminal, ¿no?, que está creada para cometer delitos, ahí seguramente se dictará la disolución. Nosotros en algún momento, para uno de nuestros clientes, tuvimos un caso donde se había creado específicamente una compañía de cable pirata,
¿no? Para transmitir, robar señal y transmitir cable pirata. Esa es una empresa, por ejemplo, que claramente fue creada para cometer delitos y que seguramente, si le aplicáramos hoy en día esta ley 3424, la consecuencia tendría que ser que se disuelva, ¿no? En caso de Odebrecht, por ejemplo, es una empresa que efectivamente está ligada a actos graves de corrupción, pero al final del día es una empresa que hace obras, hasta el día de hoy sigue operando. No es una empresa que, por más que nos suene a que definitivamente ha cometido muchos actos de corrupción, no es una empresa que necesariamente fue creada solamente para eso. Hacía obra, obviamente utilizando corrupción, pero el otro ejemplo que les puse es el de una empresa que se crea específicamente para cometer delitos. Y ese tipo de empresas, por ejemplo, pueden tener como consecuencia ser disueltas cuando se cumpla la sentencia, ¿no? Y lo más importante también es que se sanciona a la empresa que no cuenta con un modelo de prevención de delitos que sea adecuado para prevenir sus riesgos. Y aquí es donde entramos a tallar nosotros los abogados. La importancia de esta ley es que no solamente imputa responsabilidad penal para las compañías si se comete alguno de estos 37 delitos, sino que también da la posibilidad a la empresa, de forma independiente a la persona natural, de que se pueda eximir su responsabilidad, o sea, que se archive la denuncia si es que pueden probar ante el fiscal que cuando se cometió el delito, esta empresa tenía un modelo de prevención, no solamente que lo tenía, sino que estaba debidamente implementado. Esto es bien importante, es algo que siempre le decimos a nuestros clientes. No solamente se trata de tener un modelo de prevención y meterlo en un cajón, sino que tienes que probar a la fiscalía que estaba debidamente implementado, que todos los trabajadores sabían, que continuamente hace charlas de capacitación, etcétera, etcétera. Y en Chile hemos visto, por ejemplo, que hay experiencias donde el fiscal ha dicho, oye, está bien, tenías tu modelo de prevención, pero no me has podido acreditar que estaba debidamente implementado. No me has podido acreditar de que toda la compañía estaba totalmente identificada con ese modelo de prevención, que todos lo conocían, que todos estaban capacitados, entonces me da igual que lo tengas, igual te voy a imputar responsabilidad penal. Entonces eso es bien importante, no solamente hay que tener el modelo, sino que también hay que implementarlo debidamente, y esto es algo muy dinámico, estar constantemente capacitando, agregando los delitos nuevos, haciendo los cambios que corresponden, ¿no? Entonces estos son los dos regímenes que tenemos con respecto a las consecuencias penales que puede tener una persona jurídica el día de hoy. Repito, consecuencias accesorias para los casos fuera de los 37 delitos e imputación penal directa a la empresa para los 37 delitos en el marco de la 3424. Ahora ya entramos a analizar específicamente qué es lo que ha sucedido en esta sentencia que hemos comentado, ¿no? Como les decía, la ley 3424 que regula la responsabilidad penal de las compañías fue publicada en abril del 2016, pero su entrada en vigor en principio era a partir del 1 de julio del 2017. Pero después de esto salió un decreto legislativo que precisó que esta norma iba a regir a partir del 1 de enero del 2018. Como repito, ese es el punto de partida de imputación para una persona jurídica. Solamente hechos del 1 de enero del 2018 en adelante. Todo lo anterior se regula con las consecuencias accesorias que ya hemos visto, ¿no? Entonces aquí lo curioso es que los hechos imputados a esta empresa sucedieron entre el 2010 y febrero del 2018. O sea, hay una temporalidad en la cual ya podíamos aplicar la ley 3424, que digamos que sería un mes, básicamente, ¿no? Entonces, aquí lo que hizo el juez es decir, oye, como hay por lo menos un mes donde yo te puedo aplicar la 3424, te voy a juzgar por eso. Te voy a juzgar por esa ley y voy a imputarte responsabilidad independiente a la compañía en base a la 3424, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que en este caso existieron actos de lavado, la mayoría, que sucedieron entre el 2010 y el 2017, cuando esta ley no estaba vigente y solamente regía, por eso les explicábamos el tema de las consecuencias accesorias, porque en ese momento solamente regían las consecuencias accesorias. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿está bien en este caso que los jueces hayan aplicado la 3424 en lugar del régimen de consecuencias accesorias para este caso en particular, ¿no? Entonces aquí creemos que hay dos interpretaciones, ¿no? La primera es que el delito de lavado es un delito continuado, vale decir que se va produciendo constantemente en el tiempo, un día, otro día, otro día, entonces es un delito continuado que sucede durante todos estos años de forma continua, como lo dice su nombre. Si aplicamos este criterio de delito continuado, o sea que el lavado ha sucedido continuamente desde el 2010 hasta el 2018, bajo ese criterio de interpretación,
ahí se dice que se aplica la ley vigente al momento del último acto. Y en este caso, el último acto de lavado, bajo un criterio de delito continuado, sería en febrero del 2018. Y si es así, entonces sí podríamos aplicar la ley 3424 en base a este criterio de delito continuado. Sin embargo, eso es lo que nosotros consideramos. Ahora, la sentencia no lo dice. Eso es lo importante. La sentencia no hace un análisis diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo voy a aplicar la 3424 porque a mi criterio es un delito continuado y el último acto fue cuando la ley 3424 estaba vigente. Ese análisis no está. Entonces creemos que es una debilidad de la sentencia en el sentido de que están aplicando la 3424 para este caso, pero no hacen un análisis sobre el por qué. Sobre por qué aplicamos la 3424 y por qué no aplicamos las consecuencias accesorias. Nosotros creemos que el único argumento que podrían utilizar es este del delito continuado, pero sin embargo, repito, no ha sido plasmado esto en la sentencia. Y tenemos otra interpretación, que quizás para nosotros es un poco más razonable, y es decir, oye, acá tenemos que dividir. Del 2010 al 2017 vamos a aplicarle el régimen anterior, consecuencias accesorias, responsabilidad dependiente de la empresa de lo que suceda con la persona natural, porque no estaba vigente la 3424, así de simple. Y sin embargo, en los actos de lavado que suceden del 1 de enero en adelante, ahí sí, por esos hechos nada más, podríamos aplicar la 3424. Pero no termina ahí la situación, porque incluso con esta segunda interpretación que podría parecer razonable, también tendríamos una problemática con respecto a si se debería o no aplicar la ley 3424 al caso, repito, incluso con esta segunda interpretación. ¿Por qué? Porque salta la siguiente pregunta, y es, ¿realmente en la realidad la empresa pudo implementar a tiempo un modelo de prevención para beneficiarse con este eximente? Porque como ya les expliqué, si la empresa puede demostrar de que tenía un modelo de prevención al momento en que suceden los hechos, digamos que Alfa Consul podría probar que para febrero o enero del 2018 en adelante tenía un modelo de prevención, podrían ellos haber tenido esto para poder decirle al fiscal, oye, ¿sabes qué? Archívame el caso, al menos por este periodo de tiempo, porque acá está mi modelo de prevención debidamente implementado. ¿Realmente pudo haber hecho esto esta empresa? Y aquí tenemos otro problema, y es que si bien la ley 3424 entró en vigor el 1 de enero del 2018, o sea, a partir de ahí se puede imputar responsabilidad, el reglamento de esta ley, que no es algo menor, porque este reglamento establece los lineamientos esenciales, o sea, las reglas de juego para implementar el modelo de prevención, recién se publica en enero del 2019, o sea, un año después. Entonces la pregunta es, ¿cómo en enero del 2018 una empresa pudo haber realizado, implementado un debido modelo de prevención si en ese momento no existía reglamento? ¿Bajo qué criterios, bajo qué lineamientos la empresa pudo haber creado un modelo de prevención para decirle al fiscal, oye, archívame el caso porque yo tenía un modelo de prevención en este momento? ¿Cómo lo iba a hacer si ni siquiera había reglamento? El reglamento apareció un año después. Claro, si hablamos de hechos ya de enero del 2019 en adelante, este razonamiento se cae porque ahí sí había reglamento, pero en este caso en particular tenemos este problema. Repito, cuando suceden los hechos no había reglamento. Entonces, ahí creemos que resulta jurídicamente imposible que esta empresa o cualquiera hubiera tenido un modelo de prevención debidamente implementado entre enero y febrero del 2018. ¿Cómo hacerlo si no tenía claras las reglas de juego? ¿Cómo hacerlo si bien tenía una ley, no tenía un reglamento? Entonces creemos que esta situación, en el caso de esta empresa, habría vulnerado ciertas garantías constitucionales, como es el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad. O sea, ¿cómo yo me puedo ver protegido por la ley si ni siquiera tenía el reglamento, si ni siquiera tenía las reglas claras? Entonces, definitivamente esto vulneraría, creemos nosotros, los derechos fundamentales de esta compañía, que podrá alegar, no sabemos si lo ha hecho en su apelación, y decir esto. Oye, un momentito, o sea, ¿cómo me puedes imputar responsabilidad penal por hechos que cuando sucedieron yo no tenía la posibilidad jurídica de siquiera implementar un modelo de prevención? Entonces no me puedes aplicar la 34. Eso es lo que creemos nosotros que es un criterio que se podría utilizar. Ahora, igual, este tema no ha sido tampoco materia de análisis en la sentencia, lo cual creemos también que es un punto débil que seguramente podría ser aprovechado en la apelación por la parte imputada. ¿Qué creemos nosotros?
que lo adecuado hubiera sido que el legislador, ¿no?, establezca una vacatio legis, diciendo que la ley solamente se va a aplicar para hechos que suceden después de la publicación del reglamento, que creemos que hubiera sido lo más lógico. Entonces, al día de hoy, si alguna empresa es imputada por hechos anteriores al 2019 por esta norma, creemos que hay un argumento de defensa en este sentido de decir, oye, tú no me puedes aplicar la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando ni siquiera había reglamento. Porque si no había reglamento, yo me quedo sin la posibilidad de poder defenderme con mi modelo de prevención. Estás afectando mi derecho de defensa justamente porque por un principio de legalidad. Si no está el reglamento, ¿cómo me puedo defender? Entonces, esta es una debilidad, creemos también nosotros, del caso, que, como repito, no ha sido analizado en la sentencia, pero que podría ser materia de discusión en la apelación en la segunda instancia, ¿no? Ahora lo dejo con Eric para que continúe con el análisis de la sentencia. Muy buenos días. Ahora me toca continuar la excelente ponencia que ha tenido Juan Diego Vaz, ¿no? Hemos visto los antecedentes del caso, la imputación, ya hemos visto dos problemas, y ahora a mí me toca hablar de otro problema que hemos visto en esta sentencia contra la empresa Alfa Consul, ¿no? Y este es un problema más de índole procesal, ¿no? Porque aquí vemos que hay un problema en cómo se incorporó, ¿no?, a la persona jurídica para que se le aplique la ley 30.424, ¿no? Para poner en contexto, es importante tener en cuenta cómo se regula nuestro proceso penal aquí en nuestro país, ¿no? Está dividido por etapas. Hay una primera etapa que es, digamos, la investigación preparatoria, que se divide en dos, en diligencias preliminares y en la propia formalización de la investigación preparatoria. Hay una segunda etapa que es la etapa intermedia y, digamos, la última etapa es el juicio oral, ¿no? ¿En qué momento se debe incorporar a una persona jurídica bajo la aplicación de la ley 30.424? Hay dos momentos en los cuales puede ser incorporado. Desde un inicio, ¿no?, desde las diligencias preliminares como sujeto procesal, donde se le diga a la persona jurídica que está siendo investigada bajo los alcances de la ley 30.424. Y otra posibilidad es que, más allá de que ha sido incorporada en las diligencias preliminares, al formalizarse la investigación preparatoria, la Fiscalía tendría que requerirle al juez, ¿no?, la incorporación ya formal de la persona jurídica al proceso, ¿no?, y detallar justamente que va a formar parte del proceso y que se le va a aplicar la ley 30.424. ¿Y esto por qué? Porque se tiene que justamente cautelar los derechos de la persona jurídica, que tiene los mismos derechos que cualquier persona natural investigada en un proceso penal. Entonces, ¿qué va a permitir eso? Que la persona jurídica pueda defenderse en ese proceso penal, nombrar un representante legal de la persona jurídica, que ese representante legal no podrá ser alguna de las personas que estén siendo investigadas en el caso, tendría que ser otra persona que no forme parte de la investigación, y obviamente, al detallarse que la persona jurídica está siendo investigada bajo la ley 30.424, sus mecanismos de defensa, sus medios de prueba van a estar orientados en justamente desbaratar esa imputación contra la persona jurídica. Pero ¿qué pasó en el caso Alfa Consul, ¿no? En el caso Alfa Consul se inició una investigación, ¿no?, contra la persona jurídica y se le formalizó la investigación preparatoria, pero bajo el régimen de consecuencias accesorias que bien ha comentado Juan Diego, ¿no?, que es bajo el artículo 105 del Código Penal, ¿no? ¿Esto qué trae consigo? ¿No? Que la persona jurídica durante toda la investigación se ha defendido en la creencia de que se le va a imputar las consecuencias accesorias del artículo 105, que, como hemos visto, tiene un fundamento de imputación diferente a lo de la ley 30.424, que es una responsabilidad autónoma de la persona jurídica. Entonces, en ese entendido, cuando una persona jurídica le incorporan bajo el artículo 105, lo más importante es desacreditar la imputación contra la persona natural, porque eso es lo que va a gatillar la responsabilidad penal hacia la persona jurídica, porque si no hay una condena contra la persona natural, evidentemente no va a poder imponerse una consecuencia accesoria a la persona jurídica. ¿Y qué hizo en este caso la Fiscalía? Lo investigó por el artículo 105, toda la etapa de investigación, obviamente la persona jurídica se defendió en ese entendido, pero sorprendentemente al momento de acusar, o sea, ya cuando concluye todos los actos de investigación, la Fiscalía decide
imputarle a la persona jurídica la ley 30.424. ¿Y esto qué genera? Genera, pues, como bien hemos comentado, una situación de indefensión para la persona jurídica, porque ya en la etapa intermedia, cuando se inicia con la acusación, es imposible realizar actos de investigación o medios de prueba que permitan desbaratar la imputación de la persona jurídica, ¿no? Y esto ha traído consigo que la persona jurídica, al no conocer que se le estaba aplicando la ley 30.424 durante la investigación, hubiera sido lo correcto en este caso, la persona jurídica no ha podido, pues, defenderse bajo ese título de imputación. Si hubiera conocido qué hubiera hecho una persona jurídica, ¿no? Imaginamos que cualquiera de estas personas, de ustedes que forman parte de una empresa, esté alguna de las empresas investigadas bajo la ley, lo que habría tenido que defenderse principalmente es en acreditar que tenía un modelo de prevención de delito, porque el fundamento de imputación es el defecto de organización de la persona jurídica. ¿Qué quiere decir? Que la persona jurídica no se ha organizado correctamente, no ha establecido mecanismos de prevención que hubieran permitido prevenir situaciones de riesgo, en este caso el riesgo de lavado de activos, ¿no? Entonces, aquí, y como vamos a ver más adelante, la persona jurídica, en este Alfa Cónsul, tenía un sistema de gestión antisoborno. Obviamente no lo pudo presentar en la investigación porque no era el título de imputación que hubo durante la investigación preparatoria, y esto trajo consigo, como vamos a ver a continuación, otra problemática, que no pudo intervenir la Superintendencia del Mercado de Valores en este proceso penal. No hay un informe técnico de la SMV, en el caso de Alfa Cónsul, que haya evaluado o ha hecho un análisis sobre los sistemas de prevención que tenía la empresa. Y esto es bien importante, ¿no? Porque la SMV tiene un rol en este proceso penal, y es un rol de evaluación, ¿no?, de los programas de cumplimiento, que la ley lo llama modelo de prevención de delitos. Pero es importante también mencionar que la SMV no es que va a evaluar y va a ir y les va a tocar la puerta a alguna de las empresas para revisar sus programas de cumplimiento. La SMV solo va a intervenir cuando haya una investigación penal contra una persona jurídica, o sea, en el marco de una investigación penal. Y siempre que la persona jurídica alegue, le indique a la Fiscalía que tiene un modelo de prevención o algún sistema de compliance que amerite justamente a que la SMV pueda entrar a hacer actos de evaluación de este programa de cumplimiento. Como les decía, en este caso, Alfa Cónsul no tuvo esa posibilidad siquiera, porque no estuvo siendo investigado bajo los alcances de la ley 30.424, sino bajo el régimen de consecuencias decisorias. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera aplicado, digamos, correctamente la ley en este caso? Seguramente Alfa Cónsul hubiera puesto en conocimiento de la Fiscalía que tenía su sistema de gestión antisoborno bajo la ISO 37001, que es un estándar internacional importante, ¿no? Que esto implica que la compañía seguramente tenga una serie de políticas, lineamientos dentro de este sistema de gestión antisoborno, porque estos sistemas que son certificados pasan por evaluaciones continuas. Pero esto no pudo presentarlo Alfa Cónsul porque no era el título de imputación que había hecho la Fiscalía. Si lo hubiera hecho la Fiscalía, hubiéramos seguramente tenido en este caso también un informe técnico de la SMV que quizás hubiera dicho, como lo dice la sentencia, que este sistema de gestión antisoborno no era el más adecuado para prevenir el hecho que se le imputó, que es el lavado de activos, porque el sistema de gestión antisoborno, pues, está orientado en prevenir justamente actos de corrupción, de soborno hacia funcionarios públicos o entre privados. Pero lo importante aquí es que la Fiscalía formaliza la investigación el 26 de diciembre del 2019. Ahí ya teníamos el reglamento que bien comentaba Juan Diego, que entró en vigencia en enero del 2019. Entonces la Fiscalía, cuando formalizó, pudo, ¿no?, incorporar ya a la persona jurídica bajo los alcances de la ley 30.424, porque ya la persona jurídica, incluso siendo incluida en la investigación bajo los alcances de esta ley, podía haber presentado su sistema de gestión antisoborno o incluso podría haberlo adecuado, mejorado, actualizado hasta antes del inicio del juicio oral para, en el peor escenario, atenuar siquiera la responsabilidad penal, cosa que no se dio en este caso, ¿no? Y una quinta problemática que vemos y que creo que es importante es el análisis que hace la sentencia
muy breve, no ha hecho un gran análisis, pero algo muy breve, puntual, pero que creo que sí debemos tenerlo en cuenta, es el hecho de que esta compañía tenía su sistema de gestión antisoborno, que está basado pues, en normas internacionales, normas ISO, que son sistemas en general, ¿no? Los sistemas ISO, como ustedes saben, son sistemas que permiten que la compañía se gestione de manera adecuada sus riesgos, se organice mejor, y hay una serie de normativas ISO, ¿no? Como tenemos la más conocida, que es el sistema de gestión antisoborno, la ISO 37001, que ha tenido, digamos, unas últimas modificaciones, y hay una última versión de este año, del 2025. También tenemos la ISO 37301, que busca pues, que las compañías puedan manejar mejor diversos sistemas de compliance que pueda tener la organización. Tenemos la ISO 31000, el sistema de gestión de riesgos, que es básicamente para que las compañías, bajo estos estándares internacionales, puedan, ¿no?, hacer una correcta identificación y evaluación de sus riesgos. Y también hay otra ISO conocida, que es la del sistema de gestión de denuncias, que es relativamente nueva, que permite que las compañías bajo estos estándares puedan implementar correctamente sus canales de denuncia e incluso realizar una debida investigación interna. Pero en este caso, Alfa Consul, como les decía, contaba con esta certificación de ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno. Fueron diversas personas al juicio oral y comentaron y acreditaron que realmente la compañía tenía esta certificación ISO 37001, pero los jueces no le dieron mayor valor, ¿no?, al momento de dictar la sentencia, porque consideraron que si bien tenía la compañía este sistema de gestión antisoborno, lo que aquí se imputaba era un tema de lavado de activos y a criterios del juez, ¿no?, y también de la fiscalía que sustentó en el juicio oral, es que este sistema de gestión antisoborno no era útil, no era eficaz para la prevención de los actos de lavado de activos que se imputaban a la compañía. Y por tanto, por más que la compañía tenía este sistema de gestión antisoborno, este sistema ISO 37001, no le sirvió a la compañía para siquiera atenuar la responsabilidad penal. Pero esto que nos lleva a la reflexión, que si bien los estándares internacionales son sumamente importantes, ¿no?, son sumamente importantes, lo trascendental que va a pasar en las investigaciones penales es ver que las compañías estén en primer lugar alineadas a lo que dice la ley 30.424, su reglamento, que es donde se regula cómo se debe implementar el modelo de prevención de delitos, e incluso también lineamientos que ha dictado la SMV, ¿no?, en el año 2021, porque en base justamente a estos lineamientos la SMV va a evaluar el modelo de prevención. Entonces, como reflexión sería que en primer lugar debemos preocuparnos en tenerlo bien implementado el modelo de prevención de delitos conforme a las leyes locales, a la ley 30.424, el reglamento y los lineamientos, que esto implica no tener la certificación, no, sino que de manera complementaria las compañías puedan también certificarse bajo estos estándares internacionales. Pero no podemos dejar de lado de prevenir todos estos riesgos a los que puede estar la compañía de acuerdo a la ley 30.424, que como bien ha comentado Juan Diego, son 37 delitos. Entonces la compañía, si solo establece un sistema de gestión antisoborno, estaría cumpliendo con parte, ¿no?, de lo que exige la ley, porque serían los temas de corrupción, que sí son delitos que están en la ley 30.424, pero no, por ejemplo, delitos tributarios, que ya se puede imputar responsabilidad penal a una empresa. No delitos aduaneros, no delitos contables, no delitos contra el patrimonio cultural, que son delitos que parecen alejados, pero son delitos que se pueden trasladar, si se cometen, la responsabilidad penal a la empresa. Y esto nos trae a la reflexión también la importancia que tienen hoy en día, hoy más que nunca creo yo, los modelos de prevención de delitos, ¿no? Los modelos de prevención de delitos, si bien son voluntarios, porque así lo dice el reglamento, nadie está obligado a tener este modelo de prevención de delitos. Hoy en día, teniendo en cuenta que ya se aplicó esta ley, ¿no?, si bien tiene sus errores, como hemos visto, hay una serie de problemas que tiene esta sentencia, lo que parecía lejano, lo que parecía imposible o casi imposible que nuestros operadores de justicia condenen a una persona jurídica bajo estos alcances de la ley, es algo que ya sucedió. Ya esto es una realidad. Esto es una realidad y es algo que va a continuar en el tiempo. Lo que se viene de ahora en adelante es más investigaciones contra las personas jurídicas por la ley 30.424
y obviamente si se acredita, ¿no? Se determinará pues una condena contra la persona jurídica. Y creo yo que nadie pues quiere que una persona jurídica esté expuesta, ¿no?, a una investigación, menos a una condena, porque esto pues trae consigo una serie de daños en el ámbito legal que hemos visto, económico, como unas multas importantes que te pueden imponer, y sobre todo un daño reputacional. Entonces, hoy más que nunca, tener un modelo de prevención de delitos es de suma importancia, por más que sea voluntario, porque es el mecanismo principal que va a tener la persona jurídica para defenderse en una investigación penal. Porque el fundamento de la imputación penal hacia la persona jurídica no es que se cometió el lavado de activos, ese es sobre la persona natural, cómo se cometió o si sobornó o no el funcionario público. Lo que le van a evaluar a la persona jurídica para determinar su responsabilidad penal es que, más allá de que haya el delito, ¿no?, que ha sido cometido en beneficio de la persona jurídica, es el defecto de organización que significa en sencillo no tener un programa de cumplimiento penal. Entonces, el tener el programa de cumplimiento penal te va a poner en una mejor posición en la investigación penal, porque lo vas a poder presentar, ¿no?, a la Fiscalía, va a poder ser evaluado por la SMV, y si hay seguramente un informe de la SMV favorable hacia la persona jurídica, donde diga que se ha implementado, que funciona adecuadamente, como dijo Juan Diego, no se trata de tenerlo en papel y guardarlo, ¿no?, sino que sea un programa de compliance vivo, eficaz, que se pueda acreditar que se están haciendo todas las políticas, se están implementando, que se están haciendo capacitaciones, que la gente ha interiorizado, ¿no?, los lineamientos de este programa de cumplimiento, seguramente habrá mayor posibilidad de que la persona jurídica pueda eximir o atenuar su responsabilidad. Como vemos, si la persona jurídica lo tiene debidamente implementado, este programa de cumplimiento, antes de que se cometa el delito, y por eso es importante anticiparnos a estas situaciones, va a poder eximir de responsabilidad penal. Pero digamos que esto antes aplicaba para todos los supuestos, ¿no? O sea, si la persona jurídica lo tenía antes de cometer el delito, podía eximir de responsabilidad penal en cualquier escenario. Va a permitir que tengas una atenuación de esta responsabilidad penal. Y no solo eso, en el caso de actos ejecutivos, imaginando que todo el programa de cumplimiento está súper bien evaluado por la SMV, lo que va a permitir es que no te impongan cualquier sanción, ¿no? Hemos visto que hay un listado de sanciones que regula la ley, sino solamente una sanción de multa, y que incluso puede ser reducida hasta un 90%. Es sumamente importante también este beneficio que nos da la ley 30.424. Y en el caso que las personas jurídicas, digamos, no hayan podido implementarlo, ¿no?, antes de que se cometa el delito, también te da la posibilidad, este modelo de prevención, que lo puedas implementar hasta antes de que concluya el juicio oral, ¿no?, antes de que inicie, perdón, el juicio oral, y esto va a permitir que atenúes la responsabilidad penal. No un 90%, pero seguramente el juez tendrá el criterio de disminuir la posible sanción de multa, por poner algún ejemplo, contra la persona jurídica. Y si de alguna manera lo tiene también la persona jurídica, pero por ahí de repente no funcionaba bien su canal de denuncia, por poner algún ejemplo, pues será una acreditación parcial del cumplimiento de este modelo de prevención, y también tiene un efecto de atenuación de responsabilidad penal. Pero más allá de estos temas legales, ¿no?, que tienen beneficios importantes para la persona jurídica, es importante también que este modelo de prevención de delitos, ustedes no solo lo implementen para beneficiarse en el ámbito legal, sino porque esto le va a permitir a la compañía organizarse mejor, generar una cultura de integridad, una cultura de cumplimiento, ¿no?, dentro de la compañía, y va a generar también confianza, ¿no?, confianza con los inversionistas, los stakeholders de la organización, porque van a tener mayor confianza en relacionarse con una empresa que está alineada a estándares éticos, de integridad, de cumplimiento, y que obviamente pues eso genera confianza, porque uno va a tener la seguridad o la certeza de que se está relacionando con una persona jurídica que se preocupa, ¿no?, en prevenir situaciones delictivas, en fomentar la cultura de integridad y ética dentro de la organización. Y obviamente esto genera también eficiencia a la compañía, porque el tener este programa de cumplimiento le va a poder permitir anticiparse a situaciones que pudieran exponer a la empresa, detectar estos temas riesgosos que pudieran exponer a la compañía frente a un caso penal o a un tema reputacional que puede ser algo muy grave, ¿no? Entonces, para terminar, creo que las conclusiones del caso del día de hoy son que tenemos
como les decía, la primera sentencia penal contra una empresa en el Perú, lo cual constituye un hito jurídico. Y tenemos esta primera sentencia bajo la ley 30.424, que puede tener sus defectos, como les dije, pero lo que sí nos deja un mensaje, creo yo, de trasfondo es la importancia que tienen los modelos de prevención de delitos, ¿no? Y un tema importante, una segunda conclusión, es que no basta tener el modelo de prevención solamente de manera formal, ¿vale? Es decir, aprobado de repente en actas o que simplemente existe el documento, sino que es crucial que se demuestre la eficacia de este modelo de prevención mediante una correcta implementación y funcionamiento de este modelo de prevención, que puede ser pues mejorado continuamente, porque este modelo de prevención es dinámico y se puede ir robusteciendo con el pasar del tiempo, ¿no? También otra conclusión que nos deja este caso es que no es suficiente tener una certificación internacional bajo los estándares ISO, ¿no? Es importante, sí, es muy importante tenerlo si es que las compañías desean certificarse bajo estos estándares internacionales, pero lo importante es, en primer lugar, alinearse a lo que establece la ley, el reglamento y los lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores. Y una cuarta conclusión que podemos ver aquí es que contar con este modelo de prevención, creo que es importante, los que no lo tengan, tenerlo ya desde este momento, planificar, tener este modelo de prevención de delitos, porque esto empezó con pocos delitos, hoy son 37 delitos, y lo que se viene es a que se amplíe el catálogo de delitos. Entonces, manejar un sistema que uno no lo conoce porque es nuevo, respecto a 7, ahora 37 delitos, creo que va a ser mucho más fácil que cuando llegue esa gran cantidad de delitos o todo el código penal, como pasa en Chile, como pasa en España, ya las compañías van a estar mejor organizadas y van a poder manejar mejor estos nuevos riesgos a los que puedan estar expuestos. Y que obviamente este caso nos demuestra que las sanciones penales son sumamente graves, ¿no? Hemos visto sanciones importantes que se ha puesto contra la persona jurídica, multa, ¿no? Inhabilitación en este caso, y podría haber incluso hasta la disolución de una persona jurídica, como hemos visto, ¿no? Y que más allá de esto, el tema penal pues genera también un daño reputacional, ¿no? Porque creo yo que todos han visto que en los distintos diarios ha salido esta sentencia, entonces creo que ninguno de los que están aquí presentes va a querer que la compañía en la cual trabajan aparezca en primer plano de un diario diciendo segunda sentencia por la ley 30.424. Sería algo lamentable, ¿no? Y esperemos que solo sea la única sentencia que pase, porque creemos que todas las compañías van a reflexionar a raíz de esta sentencia, se van a organizar mejor y vamos a tener un modelo de prevención que les va a permitir defenderse correctamente en estos casos. Muchísimas gracias. Excelentes disertaciones, agradecemos la participación invaluable de nuestros expositores y bueno, es momento de que los asistentes realicen sus preguntas pertinentes de ser el caso. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Tenía una pregunta, sé que es un poco subjetivo, pero por ejemplo, cuando salió la 37.001, realmente creí que iban a colocar, por ejemplo, el delito entre privados o temas sobre libre competencia. ¿Cuál creen ustedes dos que podría ser la tendencia a que con una próxima modificatoria, que naturalmente añada más delitos, estaría orientado? ¿Cómo a qué delitos creen que estarían por implementar? Gracias. Lo que creemos que lo que se viene lo más próximo, ¿no?, a incorporar como delitos es el tema de corrupción entre privados. Las compañías no solo se relacionan con funcionarios públicos, tienen mucho relacionamiento con proveedores, clientes, donde hay una gran exposición a un riesgo de corrupción entre privados. Y lo que también seguramente se va a venir es incluir delitos ambientales, porque muchas compañías también están expuestas y el tema ambiental es transversal a muchas operaciones, actividades que realizan las empresas. Y estos delitos que les comento son delitos que estaban justamente en este proyecto de ley que tuvo el Congreso de la República, que trajo consigo esta última modificación que hubo de la ley 30.424. Quedaron ahí en el tintero también otros delitos como el tráfico de drogas,
financiamiento ilegal a partidos políticos, pero si tú me preguntas cuáles creo yo los que son más próximos a incorporarse a esta ley, son los delitos ambientales y el tema de corrupción entre privados. Justamente el año pasado, perdón, hubo una incorporación de delitos económicos a la regulación chilena y se incluyeron casi todo el catálogo de delitos ambientales en Chile, ¿no? Gracias. Gracias por la exposición. Tenía una consulta sobre el caso. ¿Ustedes consideran que si la empresa, digamos, apela a esta sanción y acredita que tiene un modelo de prevención de delitos, va a conseguir al menos un atenuante, considerando que igual el delito lo cometió el cliente? Sí, gracias. Bueno, definitivamente creemos que si nosotros estuviéramos en la parte de la sentencia, del sentenciado, creo que hay bastantes argumentos para poder acreditar de que la sentencia no es correcta por los elementos que hemos hablado. Y entrando al tema de la debida implementación, yo creo que un argumento que podría utilizar la compañía es: oye, yo hice lo que pude sin tener reglamento. O sea, no es que no hice nada. Pese a que no tenía reglamento, me puse bajo el parámetro de la ISO anticorrupción, hice mi mejor trabajo, no tenía una posibilidad jurídica de hacer algo distinto. Entonces yo creo que sí, al menos, respondiendo a tu pregunta, debería servir como un atenuante el hecho de, digamos, la empresa dentro de sus posibilidades hizo un intento por tener un modelo de prevención debidamente implementado, que lamentablemente no se pudo regir bajo los estándares peruanos porque cuando esto sucedió ni siquiera teníamos reglamento. Entonces yo creo que sí sería un argumento para incluso buscar la absolución, no solamente por eso, sino por lo que hemos visto de la aplicación temporal y de la problemática, sino también porque efectivamente hicieron una implementación dentro de lo que pudieron en las circunstancias en las que se encontraban. Buenos días. Sí, en la exposición comentaron que el delito se había cometido en favor de la compañía. Claro, en este caso entiendo que justamente la compañía, entraron los fondos a la compañía, se hicieron, todo el lavado ocurrió dentro, ¿no? Pero en una situación que eso no ocurra en realidad, que el beneficio sea solamente de la persona que comete el acto de corrupción y no haya un beneficio para la compañía, o sea, ¿sería imputable el delito en esa situación? Bueno, gracias por la pregunta. Definitivamente en ese caso no. Siempre ponemos el ejemplo, imaginen ustedes el trabajador de un banco que quiere construir una edificación en el tercer piso de su techo y soborna a un funcionario de la municipalidad para que le otorguen la licencia. Sí, la persona trabaja en el banco, pero es un hecho absolutamente personal de corrupción que no ha sido en beneficio ni en representación de la compañía, y en ese caso definitivamente la empresa no estaría involucrada. En este caso en particular vemos que incluso el dueño, gerente, el hijo, todos estaban absolutamente involucrados utilizando cuentas personales y cuentas de la empresa. Entonces ahí sí que está claro el favorecimiento de la compañía, pero en un ejemplo como el que te acabo de poner, ahí sí definitivamente la compañía no tendría ninguna exposición. Buenos días, gracias por la exposición. No soy abogada penalista, pero me quedan unas dos dudas. La primera, cuando señalas que una posible interpretación de la aplicación temporal para ese periodo se aplique las sanciones accesorias y en un segundo periodo se aplique la 34-24, digamos, ¿cómo sería la lógica de la sentencia? De tal, por los hechos cometidos A, B, C, D, hasta antes del 2018, se aplica una multa X. Por este otro tramo, porque es una multa mayor. O sea, ¿cómo va a jugar esta parte? La segunda pregunta que tengo es, en caso para la calificación del modelo de prevención, que debe estar debidamente implementado, que tenga todos sus elementos, etc. Pero eso no es lo que se comete en delito
¿cómo representa que no estaba tan debidamente implementado? Gracias. Yo te respondo la segunda y Eric de repente la primera, ¿no? Mira, el hecho de que esté debidamente implementado no significa necesariamente de que el modelo pueda prevenir que una persona natural, que son de carne y hueso, tome una mala decisión. Me pongo en el ejemplo donde hay una compañía que puede tener absolutamente su programa de compliance debidamente implementado, todos los trabajadores lo saben, han acudido a las capacitaciones, han firmado que han estado presentes, pero sin embargo hay un trabajador, digamos por ejemplo, que tiene problemas económicos, que tiene problemas familiares y que se quiere ganar una comisión y no llega a su meta. Pese a que sabe que todo lo que puede hacer está prohibido por una necesidad personal, porque repito, al final somos seres humanos, decide cometer un delito, un soborno para poder obtener su bono y finalmente resolver su problema personal. Entonces, digamos, en un ejemplo como ese, pese a que estemos como empresa y hayamos implementado todo debidamente, no podemos evitar, lamentablemente, que algún funcionario, por una situación personal, como por ejemplo la que acabo de poner, cometa un delito. Y el hecho de que lo haga no significa necesariamente de que no esté debidamente implementado. Ahí la empresa tendrá que probar, por ejemplo, que ese trabajador recibió capacitaciones, por eso en las capacitaciones siempre se firma la asistencia, esta persona fue capacitada, esta persona recibió su manual de prevención, esta persona recibió el código de ética, y entonces yo como empresa ya no podía hacer más. Entonces no necesariamente el hecho de que un funcionario cometa un delito significa que el manual o el modelo no funciona. Eso respondiendo a tu segunda pregunta. Sí, respecto a la primera pregunta, si se dividiría, digamos, el caso en que han habido hechos del 2010 al 2017, donde le aplica el régimen de consecuencia accesoria, y solo los hechos que pasaron en el 2018, la ley 30.424, lo que tendría que eso sustentarse en la sentencia, ¿no? Motivarse y delimitar al final la sanción de multa bajo los hechos que pasaron del 2010 al 2017 por un determinado monto, y lo que si califica o no sancionar a la empresa bajo los alcances de la ley, y si califica, tendría que decirse que por estos hechos del 2018 le corresponde una multa. Obviamente tiene que ser proporcional en función al acto delictivo que se haya dado en estos periodos de tiempo, ¿no? Pero se tendría que disgregar en la sentencia la sanción por ambos regímenes de responsabilidad penal. Buenos días, gracias por la exposición, pero en una consulta por un tema que no me quedó muy claro. Si la empresa tiene implementado su manual de prevención, eso no es un eximento, eso es un atenuante si el delito lo comete con algo efectivo. ¿Correcto? Sí, correcto. La norma ha cambiado en el sentido de decir, si cuando se comete el delito, la compañía tenía un programa de compliance debidamente implementado, se va a eximir de responsabilidad, salvo cuando el delito lo comete un alto funcionario. Digamos que la razonabilidad de esta excepción es que se supone que las personas que dirigen a la compañía son las que más deben estar capacitadas y las que deben dar el ejemplo. Entonces, si la alta dirección de la compañía, que se supone que además son los que aprueban estos lineamientos de prevención, están inmersos en un delito de estos 37, pues no tendría mucho sentido, según la norma, eximir totalmente a la responsabilidad a la compañía, porque la propia cabeza de la empresa está cometiendo actos delictivos. Sin embargo, también premia de alguna forma el esfuerzo de la compañía de igual tener el programa debidamente implementado, y por eso es que se da esta atenuante que, como explicaba Eric, que puede reducir hasta en un 90% la multa. Pero efectivamente es así. Y una pregunta. ¿Qué tendríamos por alto ejecutivo? O sea, gerentes, miembros de directorio. Es una buena pregunta porque la norma no lo establece. Entonces ahí es un tema absolutamente interpretativo y lamentablemente podemos caer en la interpretación de un mal fiscal o de un mal juez que puede considerar que cualquier cosa puede ser un alto directivo. Pero en principio deberían ser las gerencias más altas de la compañía, ¿no? O el directorio o lo que fuera. Pero no está establecido específicamente en la norma. Entonces ahí tenemos un vacío que, siendo como son nuestros operadores de justicia, es un poco peligroso. Una revisión documental primero para ver si cumple con los requisitos de tener los elementos mínimos que exige la ley, sino que además la SMV puede, ¿no?, hacer entrevistas al personal de la compañía para ver si conocen nuestro modelo de prevención de delitos, puede incluso ir a la compañía y ver cómo es que se están haciendo determinados procedimientos operativos que estén asociados, por ejemplo, la debida diligencia, ¿no?, que pueda estar realizando la compañía,
o cómo están funcionando los canales de denuncia de la organización. Y las capacitaciones igual, ¿no? Si bien puede haber un certificado, ¿no?, que diga que están capacitados todos los colaboradores, imaginemos que hacen una entrevista a un gerente y le preguntan algo del modelo de prevención y no sabe nada. Entonces, la SMV va a hacer una evaluación completa, no solo se va a basar en documentos, que tú le puedas dar un certificado, sino que puede incluso, como te digo, ir a la compañía, hacer entrevistas y hacer en general cualquier tipo de evaluación que consideren importante para la elaboración del informe técnico. Pero igual, complementando lo que dice Eric, sí es importante tener trazabilidad en la compañía, ¿no? Definitivamente hay que tener trazabilidad de los eventos, de que todos los trabajadores tengan efectivamente conocimiento de las políticas y generar la evidencia, ¿no? Independientemente de lo que pueda hacer la SMV, creo que es importante que la compañía genere evidencia de que este programa no solamente existe, sino que está debidamente implementado, y para eso están las charlas, los controles de asistencia, las grabaciones de los eventos que se puedan hacer, etcétera, etcétera, que debe ser complementario a lo que dice Eric. Y yo creo que si la empresa tiene la trazabilidad de la evidencia de que ha estado con un programa debidamente implementado y la SMV lo ratifica, pues la posición de la compañía va a ser súper buena en el marco de la investigación. Una pregunta. Considerando que se aplicó la 3424, pero no hubo un claro sustento de por qué se aplicó, cómo se hizo, ¿no estaría dejando como que un vacío, está viendo un espacio para que de repente pueda hacer una apelación y de repente no se pueda aplicar la sentencia? Sí, definitivamente es algo que nosotros decíamos. Creemos que el hecho de que no haya una argumentación, una explicación de por qué se aplicó la 3424 en este caso, por ejemplo, sin analizar el tema de que el reglamento no estaba vigente o si es que es un delito continuado o no, creo que sí genera un espacio para que la parte apelante, cuyo documento de apelación no conocemos, pueda solicitar que la sentencia sea revocada, y creemos que estas deficiencias sí efectivamente podrían tener como resultado que con una buena apelación y con un buen sustento esta sentencia pueda ser revocada. ¿Alguien más, por favor? De aquí. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Muchas empresas, cuando hablan de compliance, hacen mención a sus normas de la matriz. Por ejemplo, dicen, no, nosotros ya tenemos un compliance implementado desde la matriz, ya tenemos políticas, ya tenemos todo. En este caso, y por la sentencia que ha salido, entendería que ahora debería, es mucho más importante aplicar o aterrizar esas políticas de cara a hacerlas, adecuarlas a la norma, a la ley. De lo contrario, no podría incluso servir como eximente, lo que yo estoy entendiendo. Sí. Gracias por la pregunta. Esto es algo que nos pasa muchísimo en la práctica, en la oficina. Tenemos varios clientes que son empresas transnacionales que nos dicen, oye, Juan Diego, Eric, mira, yo tengo ya mis políticas globales para la región América, para la región África, para lo que fuera. Lo que hacemos nosotros es lo que nosotros llamamos peruanizar o tropicalizar estas políticas globales, que son muy buenas en muchos casos, que están bajo los estándares de la ISO anticorrupción o de normativas quizás más desarrolladas que las de nosotros, pero igual, como tú bien dices, tenemos que adaptarla a la norma peruana. Entonces lo que hacemos es, como les decía, tropicalizar o peruanizar estas políticas para que estén bajo el parámetro de la norma. Entonces es algo que hacemos nosotros en el día a día y sí creemos que es bastante importante. Solo para complementar, por ejemplo, a veces nos pasa que tienen políticas corporativas, incluso hasta tienen matrices, ¿no?, globales, pero no es lo mismo un riesgo que pase, por ejemplo, en Suiza, que pueda pasar aquí en Perú. Entonces es crucial que las compañías, por poner un ejemplo nada más, tienen que tener una matriz de riesgos de acuerdo a lo que realiza la compañía aquí en nuestro país, ¿no?, a las actividades, las operaciones que tiene y la situación geográfica que tiene nuestro país, que estamos sumamente expuestos, por ejemplo, a temas de corrupción, más que, por poner este ejemplo, con Suiza. Entonces, puedes tener una matriz global, pero no creo que te sirva como un eximente de responsabilidad penal para acreditar que tienes debidamente identificado tus riesgos bajo la operación aquí en Perú, ¿no? Gracias. Buenos días, muchas gracias por la exposición. Justamente la pregunta que voy a realizar es en base a este comentario que realizaron anteriormente de los altos directivos, ¿no? Quisiera saber cuál sería la utilidad, realmente la definición de rol dentro de una empresa que podría ayudar finalmente a definir el caso o dirigir correctamente, ¿no? Porque sabemos que en la mayoría de los casos directamente se va contra la gerencia general y existen otro tipo de gerencias que podrían ser las realmente involucradas, ¿no? Entonces quisiera saber qué tan utilidad sería ellos si
estaría dentro del programa de cumplimiento o amarrarlo incluso a los perfiles de puestos que se vienen manejando, por ejemplo, actualmente. Sí, gracias, Melinda. Muy buena pregunta, y eso creemos que es absolutamente relevante para dos cosas. Primero, vamos por el tema más sencillo, entre comillas, que es la responsabilidad individual. Como tú bien dices, nos pasa que muchos clientes acá, algunos nos podrán corroborar eso, de que en un banco, por ejemplo, se roban un cheque y denuncian al gerente, ¿no? Entonces, tener delimitados los roles es imprescindible en una compañía para que el día que tú tengas una investigación, que generalmente, sobre todo cuando la contraparte es privada y quiere molestarte y quiere incomodarte y va a ir donde la cabeza, tú puedas ir donde el fiscal, y lo hacemos día a día, decirle al fiscal, oye, esta persona no tiene absolutamente nada que ver, acá está el organigrama, acá está el rol debidamente definido, y quien debe declarar, o en todo caso aclarar, no significa que haya cometido el delito, es esta persona que tiene este rol, que efectivamente está vinculada al hecho que había sucedido. Entonces, tener este organigrama, estos perfiles debidamente implementados, primero, te ayuda bastante en el tema de la delimitación de quién va a ser la persona natural investigada, como primera cosa. Y como segunda cosa, efectivamente, como tú bien dices, va a ayudar a determinar si es que, si bien no está totalmente definido, si es que el delito habría sido cometido, entre comillas, por un alto funcionario o de repente una gerencia menor o una división menor de la compañía. Y si podemos probar que efectivamente, si bien no está definido, esto no es un alto cargo, una alta gerencia, porque tenemos el organigrama donde están establecidos quiénes son las cabezas de la empresa, efectivamente nos va a ayudar a que ya se nos pueda eximir de responsabilidad en lugar de solo atenuar. Así que eso creemos que es sumamente relevante por estos dos puntos que te mencionaba. ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta? Buenos días, muchas gracias por la exposición brillante de los dos. Hay una cuestión que no me quedó muy clara a mí, que he escuchado, creo, Juan Diego, ¿no? Que decías que si el delito dentro de una empresa ha sido cometido por cualquier trabajador, pero no en beneficio de la empresa, o sea, alguien que hizo un acto de corrupción para beneficiarse él o dos personas, pero no la empresa no sería imputable. ¿No es acaso que igual el modelo de prevención no funcionó bien porque no hubo actos de control debidos o catantes denuncias, etcétera? Gracias. Sí, lo que yo un poco explicaba es que cuando se trata de, por ejemplo, temas personales, un delito que comete un trabajador que pertenece a una compañía, pero para un beneficio estrictamente personal, para cosas que no tienen relación con su cargo, ahí la empresa creemos que no va a estar para nada vinculada. Ahora, si comete el delito para beneficiarse él y a su vez, entre comillas, a la compañía, repito, por ejemplo, comete un acto de soborno para poder obtener un bono a fin de año porque logró realizar una venta o lo que fuera, ahí, si bien no es una directiva de la compañía, la compañía no le ha dicho que haga eso y tiene un programa debidamente implementado, ahí sí lamentablemente la compañía se va a ver vinculada porque este mal funcionario ha cometido el delito en ejercicio de su función y en supuesto beneficio de la compañía. Entonces ahí, por ejemplo, sí, en ese caso, la compañía va a ser investigada, pero si puede probar que tiene un programa de prevención debidamente implementado, se va a eximir su responsabilidad. Lo que yo quería decir es que cuando un trabajador de una empresa comete un acto de corrupción o cualquiera de estos 37 delitos, pero en un tema absolutamente personal, ajeno a su cargo y a sus funciones, ahí sí la compañía no va a estar vinculada con ese hecho delictivo. Muy bien. En nombre del Instituto Peruano de Compliance y el estudio Payet, Rey, Caubi, Pérez Abogados, agradecemos su gentil asistencia al conversatorio titulado Primera sentencia penal empresarial en Perú, riesgos inmediatos y la necesidad urgente de un modelo de prevención. Para finalizar, invitamos a Daniel Fernández, presidente y fundador del Instituto Peruano de Compliance, quien nos brindará las palabras finales. Adelante, Daniel. Bueno, en primer lugar quiero pedir un fuerte aplauso para los expositores, por favor. Y para ustedes también por haber asistido esta mañana, por favor. Bien, en nombre del Instituto Peruano de Compliance, sinceramente agradecemos su participación valiosa esta mañana. En realidad quiero agradecer nuevamente a los expositores por su excelente exposición,
a los organizadores, parte de mi equipo, a Paul también, que es del Estudio de Abogados, a Cintia Roldán, que es miembro honoraria del Instituto Peruano de Compliance, y fue el nexo con el Estudio Payet, porque trabaja actualmente en este estudio tan prestigioso. Este conversatorio nos recuerda que implementar modelos de prevención, como ya lo han mencionado los expositores, tienen que ser eficaces, no pueden ser de papel, como la mayoría de las empresas creen que es suficiente, ¿correcto? Entonces, en este camino, ya lo han resaltado los ponentes, hay que hacer énfasis en las capacitaciones internas a todos los colaboradores, a través de charlas, talleres, ¿no?, que son herramientas clave. En esta línea de ideas, quiero invitarlos a participar del próximo curso que es dirigido para ejecutivos sobre Criminal Compliance. Es un curso diseñado ya en su 4ª edición, en esta oportunidad en alianza precisamente con el Estudio Payet, donde vamos a brindar herramientas claves para directores y gerentes que están precisamente involucrados en la prevención de delitos en las empresas, ¿no? Y bueno, además de la constancia de participación que ustedes van a recibir, todos deben haber recibido un vale de descuento para el próximo curso, que también van a recibir mayores detalles en el vía correo. Y finalmente, nuevamente felicitarlos a todos por la concientización que se está generando a través de este tipo de eventos. Son fundamentales, cada vez estamos seguros desde el IPC, la perspectiva es que cada vez más haya más regulación. Inclusive ustedes habrán visto que por parte de la UIF, ¿no?, se están incrementando cada vez más los sujetos obligados. Que no les sorprenda y que nos agarre preparados, ¿no?, que estos modelos de prevención también se inmiscuyan cada vez más en diversos rubros o giros empresariales. Así que los felicito nuevamente a ustedes y les pido un aplauso para ustedes por haber asistido. Gracias.